En 1869 apareció La Prensa, fundada por José Cepaz, y en 1870 La Nación, dirigida por Bartolomé Mitre. Sarmiento reanudó las relaciones cordiales con Urquiza, reelegido gobernador de Entre Ríos. Para tomar un ejemplo contemporáneo, Urquiza, lo que diríamos, no Mitre, que era un hombre sensato, sino los porteños extremos querían de Urquiza, es más o menos lo que ahora Netanyahu quiere de Arafat. Es decir, que les diga a los palestinos que se las aguanten todas y al mismo tiempo que entregue a cualquiera que trate de salirse de madre. Y ese era un papel imposible, en que Urquiza terminó efectivamente por morir, porque él murió de eso, básicamente, de que finalmente sus seguidores no sabían si era su jefe o si era su entregador. El caudillo Ricardo López Jordán acusó a Urquiza de entregarse a los porteños y encabezó una rebelión que culminó el 11 de abril con el asesinato del gobernador. En 1870 las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires, en 1871, una terrible epidemia de fiebre amarilla, contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de 13.000 muertos e hizo emigrar a las familias oligárquicas hacia el norte de la ciudad, abandonando sus amplias casonas en el sur. Ese mismo año fue promulgado el Código Civil, redactado por Vélez Sarsfield, que legalizaba el latifundio y favorecía a los grandes propietarios. La crisis económica de 1873 se manifestó en Argentina como un reflejo de la crisis internacional, dando cuenta de la creciente incorporación del país al mercado mundial. La clase dirigente argentina había tomado el hábito de solicitar préstamos de divisas al exterior, derrochando esa utilidad que debió haber sido utilizada para llevar a cabo una industrialización en serio, que debía haber llegado hasta la industria pesada para constituir al país en un gran país, en todo caso siguiendo el ejemplo proteccionista que estaba verificando la burguesía industrial norteamericana, y que aquí se hizo completamente al revés, subordinándose cultural, económica y políticamente a la órbita inglesa. Muy frecuentemente los fondos obtenidos no se aplicaban a los fines para los que habían sido solicitados. Esta conducta irresponsable generaba el sueño de una falsa prosperidad del que éramos despertados por los países centrales, en los momentos de crisis cuando suspendían los créditos e inversiones y bajaban arbitrariamente los precios de nuestras materias primas. Las consecuencias de esta primera crisis fueron quiebras, devaluación de la moneda, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inmigración y desocupación. Como efecto positivo puede mencionarse la aparición dentro de la oligarquía de un minoritario grupo proteccionista que pretendió fomentar la industria nacional. Lamentablemente carecerían de firmes convicciones, ya que superada la crisis, retomaron su apoyo al modelo agroexportador. En 1874, y con este panorama socioeconómico, en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas, fue electo presidente otro hombre del interior, el tucumano Nicolás Avellaneda. El mitrismo, derrotado en los comicios, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado. Concluida la revuelta, Avellaneda aplicó una política de conciliación, sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista. En 1876, la ley de inmigración, conocida como Ley Avellaneda, aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campesinos europeos. Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas, como la disminución del presupuesto, suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos. Decía en 1877: los tenedores de bonos argentinos deben a la verdad reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos
que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. A partir de 1876 llegan al país los primeros barcos frigoríficos. Esto modificaba notablemente el panorama de las exportaciones argentinas e incrementaba el valor del ganado. El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, impulsó una campaña al desierto para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso conocido como la Zanja de Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado. Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina muere y fue reemplazado por el joven general Julio Argentino Roca, quien aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El éxito obtenido en la llamada Conquista del Desierto, llevada a cabo entre 1878 y 1879, prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y significó la apropiación por el Estado Nacional de millones de hectáreas que serán distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder. La campaña fue un verdadero genocidio en el que fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo serviles unas 20.000 personas. Significó además una gran pérdida para la identidad cultural nacional. Al finalizar su presidencia, Avellaneda envió al Parlamento un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires con la intención de poner fin a la histórica disputa por la residencia de las autoridades nacionales, que estaban de hecho sometidas a la autoridad y jurisdicción del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El proyecto provocó la reacción del gobernador Carlos Tejedor, quien se sublevó contra las autoridades nacionales en tanto se llevaban a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la fórmula Roca-Madero, partidarios de la federalización. El presidente Avellaneda abandonó la ciudad e instaló el gobierno en el vecino pueblo de Belgrano. Buenos Aires fue sitiada y Tejedor debió renunciar. En el 80 se logra parar mínimamente el esqueleto del Estado, ¿no? Como un potrillo que nace y se para, ¿no es cierto? Uno sabe que va a llegar a ser un caballo, pero todavía le falta, ¿no es cierto? En realidad lo que se logró, no es que lo supieran en ese momento, pero a la larga se descubrió que habían logrado reprimir la posibilidad de que las provincias discutieran por las armas la hegemonía del Estado, ¿no? La pacificación, la paz, ¿no? De ahí en más la construcción del Estado es un proceso larguísimo. Finalmente, en agosto de 1880, la Legislatura Nacional declaró disuelto al cuerpo legislativo bonaerense y sancionó la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires fue declarada capital federal de la República Argentina. Las autoridades provinciales continuarían residiendo en Buenos Aires hasta tanto se construya la nueva capital de la provincia, La Plata, que será inaugurada años más tarde. La guerra civil había durado casi 70 años. Habían fracasado uno a uno los intentos de oponerse al poder de Buenos Aires. La aduana, el puerto y los productos británicos contribuyeron tanto o más que las tropas a imponer el modelo agroexportador. El país estaba pacificado. Los indios habían dejado de ser una amenaza. Los gauchos se habían transformado en peones de estancia. Y los últimos montoneros fueron derrotados. Todo parecía indicar que el general Julio Argentino Roca y los hombres del 80 podrían gobernar esta Argentina moderna, sin oposiciones, bajo el sugestivo lema Paz y Administración.